checando si estamos vivos. Si estamos en vivo, más bien dicho. Ok, sí, estamos en vivo. Hola a todo el mundo, soy Diego, soy escritor. Y bienvenidos a Crónicas de un Debra ya anunciado. Hoy hay. Ok, pequeño, Hay nuevas. Bueno, para los que no sepan, hubo una huelga. Inició una huelga de escritores este año. Fue como por. Ay, ¿en qué mes? Aquí lo tengo anotado, espérenme. Fue en mayo, ya llegamos. Fue en mayo, inició una huelga de escritores en contra de la AMPTP, que es la Asociación de Productoras de Televisión, bueno, los sistemas de streaming, cine, todo eso, y la huelga de escritores de la Writers Guild of America. Antier, la AMPTP, una de los comunicados sacó un comunicado, o más bien dicho, no sé si se coló, salió o fue una entrevista que dijeron, en donde estos productores de muchos sistemas de distribución en línea, particularmente Netflix, dijeron que se iban a esperar a que los huelguistas, hasta octubre, a donde los huelguistas ya no tuvieran casa, ya no tuvieran con qué pagar la renta y estuvieran más cerca de ser destituidos, todo para que ellos regresaran ahora sí que en cuatro patas a rogar por su trabajo. No creo tener que explicarles por qué eso es algo increíblemente malvado, algo caricatura de sábados en la mañana a nivel de malvado. O sea, eso es un plan del Lex Luthor. Y B, pues eso fue la gota que para que se derramara el vaso. Y ahora SAG-AFTRA, o la cofradía o asociación, sindicato más grande de actores de cine y de televisión y de teatro, la más importante en América y en general en el mundo, hoy en la mañana decidió irse también a huelga. ¿Por qué? Porque sin escritores no hay buenos papeles, sin buenos papeles los actores no tienen nada que trabajar y la inteligencia artificial no va a dar eso, nunca va a dar es, esa calidad de obra. En fin, nada más quería avisar, los actores ya se unieron a la huelga de escritores, así que a partir de hoy todo show que sea avisado, o sea, o que esté en producción o que lo vayan a sacar más allá de los que ya están planeados, como Oppenheimer, Barbie, todo eso, si lo ven, eso es literalmente escupirle a los escritores y a los actores que se fueron a huelga. Tan es así que los actores de Oppenheimer, después de la producción, o sea, cuando la huelga se hizo ya pública, se hizo la producción, estuvieron en la alfombra roja y todos se fueron a su casa después de la alfombra roja por solidaridad a los huelguistas. Dicho esto, ya podemos empezar el stream. Y el stream, como siempre, como fue el pasado, es tips y consejos de escritura. Porque, espérenme, como siempre soy un profesional. Porque todo el mundo puede, bueno, quiere saber contar una historia, pero no todo el mundo puede. Y vamos a darle. En el stream pasado fue muy general de el qué quiero escribir, a qué quiero contar, a cómo lo quiero contar. Y básicamente los tips, entre comillas, se terminaron reduciendo a escoge qué quieres escribir y escríbele. Y honestamente eso es en la manera más general, más global hablando, eso literalmente es el mejor tip que les puedo dar si quieren escribir. Escribir es un oficio y la única manera en la que van a ser buenos en un oficio es ejerciéndolo. ¿Cómo ejerces la escritura? Escribiendo. Así que, así que fue muy vago todo esto. Hoy vamos a hablar un poquito más de cosas más en concretas, como ciertos mitos que eventualmente voy a, en ciertos streamings, por simplemente me seguir acordando. Porque les recuerdo que aquí, aunque tenga notas, no tengo guión, no hay Es más improvisacional esto, con ciertos bullet points para que no me pierda y me debraye mucho, pero en general es algo, este, improvisado. Dicho esto, continuamos en que estaba tips y mitos, ok.
¿Cuál es el mito más grande en general en el arte que tienes que sufrir para hacer buen arte? Mírenme a los ojos, quiero que esto les quede muy claro. No tienen que sufrir para hacer buen arte. El sufrimiento no es igual a talento. Simplemente los que dicen eso simplemente lo creen porque a la hora de estar escribiendo o a la hora de estar ejerciendo se dieron cuenta que sacar de eventos traumáticos o eventos dolorosos se les es más fácil y hasta cierto punto más productivo que sacar para comedia o humor o romance o algo. Es más fácil escribir drama de melos, melodramas, que eso es lo que sale cuando solo te fijas en sacar de tu sufrimiento arte, que hacer una comedia. Ahora, no estoy diciendo que no tenga su mérito. Sí, si estás escribiendo y quieres escribir algo doloroso, algo que estruje el corazón, pues obviamente tienes que tú lograr entender o explicar o sentir esa emoción para poder transmitirla, para poder plasmarla en una hoja. Pero que solo lo bueno salga de ahí es una conducta sumamente elitista, mamona, fantoche. ¿Por qué? Porque los reto a que lean una buena comedia o que vean una buena comedia y no digan que es arte. Mi caso favorito, Good Omens. Good Omens es de los mejores libros que he leído, es de mis libros favoritos y es una obra genuina de arte. Así que no necesitan sufrir, no necesitan pasarla mal, no necesitan rasgarse las vestiduras para poder hacer buen arte. El buen arte sucede y el buen arte pasa cuando tú logras transmitir emociones al público, cuando tú logras hacer que la audiencia genere emociones, eso es arte. El buen arte, siendo más específicos, para que no sientan que estoy dando mucho rollo, es lograr elicit emotions, hacer que la emoción que salga es la que tú tenías planeada que saliera. Si tú buscabas que la audiencia gritara así de emoción cuando por fin se destruye el anillo y eso el anillo en El Señor de los Anillos y eso es lo que logras transmitir tanto en la serie como en el libro, eso es arte, porque lograste transmitir la emoción, bueno, lograste hacer que la emoción que tú buscaras saliera. Y aún así hay arte tan malo que a veces es bueno, en donde logran generar emociones que tú no te esperabas o que no era la intención, pero las generan y las generan fuerte. También eso es válido. Pero el primer mito que quiero destrozar aquí sin ahondar mucho es no necesi el sufrimiento no saca buen arte. El buen arte sale de las emociones. Y las emociones es una gama y un espectro tecnicolor muy pinche grande para solo decirle, sí, el sufrimiento es lo mejor para el artista. No. Otro mito es Bueno, no. Y ahora es el mito ese de ¿cuál es la manera correcta? La manera correcta es, pues, literalmente escribir lo que a ti te gusta. Hay momentos en donde si ya es un formato más largo, donde si no es un cuento corto o sino ya es una novela o una serie de novelas, hay momentos en donde sí vas a tener que narrar cosas aburridas como descripciones o ciertas cosas que no necesariamente sea lo que tú quieres escribir, pero lo necesitas plasmar para que luego sucedan las cosas como tú las estás planeando, como tú las quieres escribir, es necesario. Eso se le llama paja usualmente. Yo le digo más bien lechuga porque el valor nutricional es muy poco, pero en una buena comida sabe bien y bien escrito el crunch es rico. No el crunch de trabajo, el crunch de trabajo es una pinche abuso laboral y siempre, si trabajan, siempre hay que entender cuándo inicia su horario de trabajo y cuándo termina. Es muy importante para ustedes porque el crunch es una cantidad inhumana de estrés en donde no es bonito sufrir el crunch. Digo crunch de la lechuga de cuando lo muerdes y a eso. Entonces sí, si no sale del sufrimiento, pues escribe lo que tú quieres escribir. Si tú lo que quieres escribir es así que los personajes se la pasen mal, pues escríbelo, es lo que a ti te gusta. Tu audiencia va a estar, Taylor va a estar muy enfocada a eso, así que también hay que tener eso
en mente. Si a ti te gustan mucho los chistes o las situaciones cómicas, pues también lo puedes escribir, romance, acción. Si a ti te gusta que, por ejemplo, en mi caso, a mí me gusta que las historias pues inicien muy sencillas, pero siempre terminen como con estas cosas más complicadas, más complejas, porque no son complicadas, más complejas situaciones, tramas, desarrollos más complejos que se terminan ahondando o terminando a un solo punto, también se vale. Hay audiencia para todo. Lo cual me llega al segundo mito, de que es esto de la musa o la inspiración. Muchos creen que la inspiración nada más te llega un día de golpe y tú haces todo. O la musa, que es como, para los pocos que no sepan, las musas eran achichinclas de Apolo y eran las que inspiraban las artes. Había una musa del baile, musa de la música, musa de la escritura o teatro, más bien dicho, de la poesía, todo eso. No existe tal cosa como una musa, una, como la gran inspiración que de repente te llega y te va a solucionar los problemas. No. Sí te van a llegar momentos en donde, ya lo sabes, en donde te viene esta gran idea y la quieres escribir. Esos momentos existen y son de donde sale toda una gran novela. Pero eso no es todo. O sea, la inspiración no es todo. La inspiración no es este ente mágico, metafísico que va a llegar y te va a dar toda la solución. No. Te va a dar una idea. Te va a prender la llama que te va a hacer que tú trabajes, que tú escribas. Pero lo que te va a llevar a que esa inspiración, esa musa, llegue a ser una historia, llegue a ser algo más, es trabajo. O sea, no, uno de los mitos es no esperen el momento de la inspiración, simplemente aprovechen cuando llegue. Caveat, o tan así, no fuercen la creatividad. Es un punto muy, muy delicado el que les estoy platicando, el que quiero que entiendan, en donde sí no te puedes quedar esperando solo a que te llegue la inspiración. A veces para inspirar lo que tienes que hacer es ver la pared en la que estás atorado y darte, sin plasmando ideas que no te gustan, borrarlas, plasmando esta y no funciona. Escribiendo, ¿sabes qué? No voy a estar trabajando en esto, voy a estar trabajando en esta otra escena. Ahí sigue trabajando y de repente te va a llegar el flash de ya sé cómo hacerlo. Eso es a lo que me refiero. Pero también no es de que todos los días tengo que escribir 10 putas páginas todos los putos días y para que en un mes ya tenga esta página de 300 y porque así lo único que estás gastando estás quemando una vela por ambos lados y vas a terminar burned out, vas a terminar gastado, exhausto emocionalmente, ya no quieres nada que ver con eso porque lo estás forzando. Y una actividad creativa, algo creativo, no se puede forzar. Coño, aún así ni la caca se puede forzar, eso ya es estreñimiento. O sea, es un punto muy delicado que es en sí donde viene tanto el oficio como el arte de escribir, que es poder entender cuando necesitas trabajar para la inspiración y cuando sí, y cuando tener la humildad y el autocariño y el autoamor, el self-love suficiente para decir, ¿saben que ahorita yo no puedo? Ahorita esto yo ya no puedo, yo voy a estar haciendo otras cosas. Porque también la inspiración es muy TDA, muy ADD, en donde vas a estar viendo algo y de repente va a llegar algo que te gustó y no, esto ahora es esto, así que creo que lo que quiero que la manera de decirlo es disciplinen su inspiración. Disciplínense para que cuando llegue la inspiración puedan trabajarla y trabajarla bien. Y disciplínense también para decir de que, ¿sabes qué? Ahorita se me acabó esto, voy a estar buscando otras alternativas. Por ejemplo, no he desarrollado mucho a mis villanos, voy a estar escribiendo desde su punto de vista para ver qué sale, a ver si sale algo interesante y puedo solucionar en el punto en el que me quedé. O de plano decir, o disciplínense para decir así de, ¿saben qué? Yo ahorita ahorita tap out. Yo ahorita voy a estar descansando, voy a estar otro que ahorita vuelvo, que ahorita es otro mito, que ahorita está muy una de esto así.
yo voy a estar leyendo, viendo, voy a estar refrescando la máquina. Y si me llega una inspiración, pero no, en serio no tengo ganas de escribir, tengan la disciplina para saber si es hueva o si en serio ahorita no pueden. Es, es lo que hace escribir un oficio, un trabajo, al final de cuentas. El tercer mito que iba a decir es, que lo mencioné en el stream pasado, es este demonio de la originalidad. De que llegamos a un punto en donde la originalidad ha sido prácticamente, ¿cómo decirlo? Canonizada, en donde, tienes que ser original porque aparentemente el mercado, porque ya a la gente no le gustan las mismas historias. Y eso es un mito. Los humanos somos criaturas de hábitos. La zona de confort se le dice zona de confort por algo. Que sí, a veces buscamos salir de esa zona y encontrar cosas nuevas, sí, y se vale. Pero no es que a la gente no le guste ver la misma historia. A la gente no le gusta ver la misma historia mal contada. Ese es lo, ese es lo interesante. Y el punto. ¿Y qué es una historia mal contada cuando no tratas como ser pensante a tu audiencia? Cuando los plot holes son demasiados que ya no puedes suspender tu... Tengo que buscar cómo esto se llama en español. Porque... Porque sí, porque me queda. La suspensión de de la incredulidad o el teatro de la mente, en donde tu historia tenga lo suficiente, no tenga tantos hoyos en la trama, tantas incoherencias, o trates a tu audiencia como pendejo, o, o que tengas eso de, es que si no lo estás entendiendo es porque no eres lo suficientemente inteligente. Los dos tipos de tratar a tu audiencia como pendejo son cuando sobreexplicas algo de, a ver, para que no se te olvide, esto es lo que está pasando, esto es lo que tienes que creer. O, es que, ¿cómo no lo entendiste? ¿Por qué no puedes estar a mi nivel tan avanzado? Eso no. Esas son las dos maneras de tratar a tu audiencia como pendejo. Y si tratas a tu audiencia como pendejo, ahí se va. Y, pero a la gente, pero a la gente le gustan las buenas historias. Se los dejo así. Mad Max Fury Road es una de mis películas favoritas ever. Y la historia es la cosa más, es lo que más ya se ha visto. Es salvar un lugar foráneo y y, y básicamente derrocar a un tirano. Es la historia más sencilla, pero está tan bien contada, está contada de una manera en la que solo Mad Max puede contar esa historia que obviamente te atrapa. Es una historia que solo se puede contar en cine, que solo se puede contar como la contó el escritor y director. Y es una historia sencilla, pero muy bien contada. También, este... se me fue el punto que iba a decir que estaba diciendo ahorita de Mad Max. Espera, es una historia que ya se contó, que está muy bien contada. Se me va a volver a venir a la cabeza en algún momento o en otro stream. Pero a la audiencia no le gusta que le cuentes mal una historia o que la historia que le cuentes sea mal, sea incomprensible. Por eso, nunca, si quieren escribir algo en algún momento, nunca caigan en la trampa de tengo que ser original. Ya todo se ha contado. Ya me acordé. Si no es, cuenten la historia de una manera en la que sí ustedes, pues, estén comunicando algo y que sea una calidad en la construcción y en el oficio, pero escriban una historia de una manera en la que solo ustedes pueden contarla. Eso significa que encuentren su voz. Como lo mencioné en el stream pasado, la voz es algo que ustedes no... O sea, su voz como escritor no es... Ustedes la pueden identificar, pero no la pueden realmente manipular, no la pueden cambiar, no pueden hacer nada ante esa voz porque es algo intangible para ustedes.
es qué palabras les gustan, sus muletillas, todo eso que ustedes a la hora de escribir o a la hora de construir algo, una historia, va a estar presente todo el tiempo. Eso es su voz, eso es su voz diegética, eso es que cuando ustedes están narrando algo, la gente va a saber que es algo suyo porque tiene ciertos elementos inalienables hacia ustedes como, o inalienables de ustedes hacia la obra. Es algo sine qua non. La voz es, y ahorita, que siempre se me olvida, ok. Sine qua non, para los que no saben, es sin la cual no. Es literalmente la traducción en latín. Es algo que se utiliza para, para decir que algo es inseparable de X. Su voz artística, su voz narrativa, su voz como creador de algo es sine qua non a ustedes, a su obra, a su corpus, a su como le quieran llamar. Porque a fin de cuentas ustedes lo están escribiendo. Y como ustedes lo están haciendo o lo están dirigiendo, pues obviamente va a tener estos dejos de ustedes, esta esencia de ustedes dentro de lo suyo. Y ahora me lleva a otro mito que también estábamos hablando anterior creo, que es la ideología. Y que a la hora de escribir, tíralo, hazlo lo más broad posible. Sí y no. Sí hay que entender, especialmente como en mi caso están trabajando en publicar su primera novela como ustedes solos, donde ustedes son el de este soy yo y esta es mi historia. Sí tiene cierto mérito intentarlo hacer con el appealing más amplio posible. Entre más, entre el appealing sea más amplio, entre más te lo compren, más éxito es, más demanda va a haber. Asterisco, however, no pueden hacer una historia, no pueden escribir algo que le guste a todo el mundo. Es imposible. Somos ya 8 igual, ya tirándole para 9 billones de pendejos en este hermoso planeta. Dí- mm, Díganme 10 personas, no es más, díganme 5 personas a las que, con las que ustedes están 100% de acuerdo en todo lo que dicen. Díganme 3. O díganme 5 artistas que hayan hecho algo que ustedes digan, todo lo que ellos han hecho es bueno. Es imposible. Así que el tip que va en contra de este mito de ten el broad más amplio posible es si escriban, si es primerizo o en dado caso en adelante, si escriban algo con una audiencia grande en mente, o sea, si tengan en mente, si quieren escribir lo que se va a publicar, si es para ustedes, hagan lo que quieran. Si es algo que lo va a leer otra gente o que quieren que sea algo que esté en un mercado, sí es importante que tengan en mente a la hora de escribir, esto puede gustar, esto no puede gustar. Al mismo tiempo, escriban para ustedes. Ustedes son parte de una audiencia y a veces está de una audiencia enorme. Por ejemplo, yo le escribo mucho a los que les gustan historias como Game of Thrones, Duna, todo eso, porque a mí me gustan ese tipo de historias. Así que en las mías siempre va a haber un poco de eso con otras cosas que me gustan, como influencia de Final Fantasy, Prince of Persia, cómics, claro, mi propia vida, todo eso, fantasía moderna, fantasía clásica, etc, etc, etc. Espérenme, tengo que... Anyway, ok, ya se terminó de ir el pinche teléfono. En fin, lo que es igual como otros puntos anteriores en donde es esta línea muy delgada entre lo que tú quieres hacer y lo que es este justo medio en donde tienes que entender que sí, tú tienes que escribir para ti, tú eres tu audiencia, al final de cuentas,
Si tú escribes algo que no te gusta, se va a sentir y a la gente que esté comprando eso porque a ellos sí les gustan, pues no les vas a gustar porque, o sea, no mames. A los que no les gustan ni siquiera te lo van a comprar. Así que escribe géneros que a ti te, géneros literarios o historias que a ti te gusten, pero sí intenta escribirlos de tal manera que no sea algo de un nicho muy pequeño. Al igual que la trampa de la originalidad, el nicho es estas cosas weird y extrañas, pues tienen su appeal, pero también es un nicho en el que tienes que trabajar para tirarlo. O sea, si vas a hacer algo súper específico, entiende que eso va a ser tu audiencia, eso va a ser para lo que le estás vendiendo. Si es algo súper broad, pues entiende que no vas a poder ponerle estos dejos, estas asperezas a la historia. Broad, hoy, o sea, lo más amplio hoy en día es lo más homogeneizado. ¿Y a qué va como cuando algo es homogeneizado? Es algo que le limaron las asperezas, le limaron los filos, los edges, toda la textura hasta que quedó algo blando e inofensivo. No estoy diciendo que el arte tiene que ser confrontacional o ofensivo, no. Pero sí tiene que tener, pero está bien que lo que ustedes escriban tengan cosas que no, o sea, cosas que no sean para todos. Está bien que su historia en inglés se le llaman edges, porque es algo que está ahí, es algo que igual te corta o es algo que te obliga a agarrar la obra de cierta manera, el producto de cierta manera. Y eso le da personalidad a lo que tú escribes. El mito de hazlo de es chicle y pega, o sea, escribe algo que sea tan amplio para que a varias gente le guste, se- que es un poco el es chicle y pega, tiene ese problema en donde ya no tiene personalidad. Un caso en videojuegos es Prey de 2017, en donde es un juego competente, no hay crashes, no hay glitches, visualmente es muy bonito, la historia en teoría es bastante entretenida, con buenos plot twists y eso, pero es tan por comité, es tan por... Vamos a hacer que a todos los que les gusta este género les guste, que no me acuerdo ni del personaje principal, ni de los villanos, creo que se llaman Typhon, los Alien, Morgan Yu creo que es el principal, o sea, no me acuerdo de casi nada de la historia, solo que, ah, sí, está chingón. También pasó mucho con con, no sé, con películas de franquicia, en donde la franquicia ya está establecida. La fase 4 del MCU. Ya están por comité, ya le limpiaron tanto las asperezas a las películas que cuando dicen, o sea, no veo la diferencia entre un producto del MCU, es cierto, porque ya todo está tan homogeneizado en una fórmula que ya para la mayor cantidad de broad appeal para los fans del MCU, que pues ya se perdió la personalidad de cada ente. Por eso la trilogía de Guardianes de la Galaxia ha sido tan buena, porque tiene la personalidad de James Gunn, los dejos de James Gunn, hasta cierto punto las muletillas de James Gunn a la hora de hacer una película, y eso le da una personalidad visual, sonora, en actuación, en presentación, en trama, todo. Nunca dije que escribir fuera fácil. Otro mito, otro mito que quiero, no es tanto un mito, es como un pet peeve mío, más bien dicho, que quiero hablar es, este, la idea de tropes como algo malo. Muchos, gracias a ciertos canales, gracias a ciertas cosas, se ha llegado a hacer de que si tu historia contiene cierto tropo, cierto arquetipo, ay, qué mal, qué tache porque lo estás, ay, porque claro, bla, 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 lo cual es el mito de la originalidad mucho de nuevo. Y quiero decir, los tropos y los arquetipos son herramientas.
puedes tirarlas así directo. Si te gustan directas, las juegas directo. Si no, las puedes empezar a jugar con ellas. Es una herramienta, al final de cuentas, como buena herramienta, no es qué es, sino cómo se usa. Si a ustedes les gusta el trope Enemies to Lovers, va, a mí no. Si a ustedes les gusta el trope Slow Burn, va, es un buen va. O sea, no hay trope que no sea válido. Aún así, hay que mientras se esté utilizando bien. Dicho esto no significa es desde que porque hay muchos pendejos de mala fe que empiezan que su diálogo, porque no les gusta, se podría traducir en, en ese caso yo puedo escribir y te explican la cosa más horrible, criminal, fascista, o sea, cosas que tocan ya temas en favor de esos temas muy, muy culeros, y es porque en ese caso ya es mi voz y porque es lo que me gusta escribir. No, eso significa que ideológicamente tú eres un imbécil, un pendejo y que necesitas ir a terapia. Y es un pet peeve mío mucho en donde si dices que a mí me gusta tal trope, muchos así élites o intelectuales que son intelectualoides, que son beatniks, que son pendejos básicamente, te van a decir, ay, es que ¿por qué te gusta si es como, en ese caso significa que también te gusta tal o que yo puedo hacer tal y tal, tal, tal y que es arte? No, es una herramienta. Bájale dos. Estás en un 9. Te necesitamos en un 4. ¿En qué estaba? Debrayé muy fuerte. No sé, poco. Anyway, en ese caso, en ese caso, pues, ¿cómo yo puedo hacer algo que siga todo esto? ¿Cómo yo puedo hacer algo que a mí me guste, pero que tenga broad appeal, algo que no sea muy nicho, o aunque me guste, algo que sea creativo, pero que no me queme, todo eso? Y mijos, mijas, mijes, mijis, todo, escríbanle, escríbanle. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de algo más técnico, que son que me he dado cuenta en el pasado que estamos de un qué a un cómo. Siempre terminamos en un cómo. Porque honestamente están viendo algo que se llama tips y consejos y mitos para la escritura, cómo medirlos, pues obviamente parte de es el cómo. A esto se le llama la promesa de la premisa, que es la primera regla que les quiero decir. Si van a hacer una premisa en su historia, si su historia conlleva X premisa, cumplan la promesa. Es decir, esta es una historia de venganza. Ok, esa es tu premisa, la más básica. Entonces a mí me estás prometiendo por esa premisa que a este güey le va a suceder algo muy una injusticia muy cabrona y él va a buscar venganza. ¿Cómo me la vas a cumplir? Haciendo que le pase algo muy cabrón y que él quiera buscarse venganza. O si quieres subvertirlo, puedes hacerlo de que él sienta que le pasó algo muy cabrón cuando no es en serio y él va a buscar una venganza desproporcionada en donde, pues no, eso también estás cumpliendo una promesa, una premisa. Porque la premisa es simplemente tú decirle a tu audiencia o en la historia diciéndote, esto es lo que va a pasar. Esto es lo que yo como historia, lo que yo como escritor te estoy prometiendo que de esto va. Si vas a subvertirla, tienes también que decirlo en un inicio. Esto va a la historia, pero yo te lo voy a subvertir. O sea, yo entre más leas esa historia, más te vas a dar cuenta que yo no que yo te lo que estoy haciendo es subvertirte esta premisa. Pero aún así, estás cumpliéndole una promesa a tu audiencia. Si no se cumple esa promesa, tu audiencia se va a ir. ¿Cuál es el caso más infame de una promesa de la premisa rota? Game of Thrones, temporada 8. No, de hecho no, hay una peor, que es El Ídolo, la serie de la hija de Johnny Depp y The Weeknd. Dijeron, esta es una serie que desde Euforia no va a haber algo tan controversial. Y es una mala serie, es una serie asquerosa en todos los niveles. Personajes asquerosos, historia asquerosa, escenas
bien pinches incómodas y un final estúpido, pero... Y la premisa que nos dieron es, esto, sí, esto va a estar en boca de todos. Y de cierta manera la cumplieron, pero no cumplieron la promesa que nos prometían de que iba a ser algo espectacular, algo, este, que te iba a dejar hablando por semanas de lo bien de lo bien hecha que estaba. No, eso no te, esa premisa no te la cumplieron. Y por eso está mala. Un ejemplo moderno de una promesa de la premisa muy bien cumplida es Spider-Verse, en donde esta es una historia de un multiverso de las arañas, te la cumplen, que es la premisa más a nivel meta más básica. Luego viene la de, esta es la historia de Miles Morales y te la cumplen. ¿Y con qué lleva la historia de Miles Morales? Que todos pueden llevar la máscara porque de eso se trata Spider-Man, te la cumplen. En la segunda la premisa es Miles no va de acuerdo a lo que nosotros creemos con el resto de las arañas y los Peters, te la cumplen, mostrando que en efecto Miles no es eso porque es el único en la película, junto con otros, pero esos ya son medio spoilers, que se rehúsa a ser definido por la tragedia, porque Spider-Man no tiene por qué ser definido por la tragedia o las decisiones que él toma que llevan a tragedias y a cataclismos. Promesa cumplida. Aún no te cumplen esa segunda parte porque falta la tercera película y esa es la promesa de la trilogía de esta duología de Across y Beyond, que es no Spider-Man necesita la tragedia. Esa pregunta es la premisa de esas dos. Y nos están, yo creo que van a suceder de no lo necesitan en Beyond, porque de otra manera sería un final muy oscuro y muy depresivo. Y también eso es la promesa de la premisa. Una vez que tu audiencia empieza a generar estas teorías, estas expectativas, eso ya es una premisa que tu historia les dejó planteada. Así que tú tienes que cumplir esa promesa. Así que el primer consejo de cómo lograr hacer todo lo que llamamos así, de romper los mitos, los 3 4 mitos, 4 o 5 mitos que hablamos hoy, es tengan una premisa clara y cúmplanla. Yo tengo una premisa muy clara en Los Enemigos del Mundo. Yo he estado trabajando y reescribiendo para que esa premisa se cumpla. Ya si se cumplió o no, eso ya me lo tendrá que decir la audiencia una vez que compren o que logre ya publicar mi libro. Y me tiene que decir, ¿sabes qué? Si se cumplió o no se cumplió. Y yo ya como escritor es, ok, trabajo en eso para el día siguiente. Otro bueno es ¿qué tanto tengo que escribir? O sea, ¿cuál es el mejor horario para escribir? Cuando ustedes están más activos, ese es el horario que les toca a ustedes escribir. Si ustedes no están en... Si ustedes escriben en la mañana, escriben en la mañana. Si son como yo y escriben en la noche, escriben en la noche. No hay horario de aquí a acá tengo que escribir, pero pero si ustedes son escritores nocturnos o diurnos, sí intenten mantenerlo eso, intenten hacerlo rutina para que en sí luego el esfuerzo, el acto de escribir en sí sea lo que menos trabajo lleve y ya se puedan enfocar en otras cosas. Otro consejo, una parte de mito es, ¿tienes que tener toda la historia planeada o no? Eso depende mucho de ti como escritor. Hay escritores a los que les sirve tener todo planeado, que le pasen de punto A, punto B, punto C, punto D, punto E hasta punto Z. Yo les digo que esos son tipos de escritores este, científicos. ¿Por qué? Porque necesitan... no científicos de esta suerte como podemos hablar no quedan. Son más como arquitectos, son un blueprint. Necesitan un blueprint que se los den y ellos siguen o que ellos hagan ese blueprint para luego seguirlos. Y existen otros escritores que son más, esta idea es mi semilla, yo la voy a andar regando para que crezca y tenga que podar lo que no funcione o lo que no lleva a ningún lado y a ver la planta que me queda, que son los escritores más tipo agricultores, que aunque sí hay técnicas y las técnicas esas tú las vas agarrando escribiendo tus técnicas o estudiando literatura,
¿Que por qué? Porque empiezas a entender más el contexto histórico. Ahorita hablamos de eso. Esos son los dos tipos de escritores. Y tú, pues sí te sirve entender qué tipo de escritor eres. Si eres un, uno que necesita blueprint, un blueprint writer, o un Gardner writer. A ver cuál te sirve. Y ninguno es mejor que el otro. Eso simplemente son approaches. También otro que quiero que se quiten un poco de la cabeza, consejo es, no se peleen con otros escritores. Si conocen a otra persona que es un escritor y, si, y sienten que va más adelantado que ustedes, no. Ustedes es su propio ritmo. Ustedes son un ente distinto. Posiblemente son árboles distintos y uno necesita más. Igual, uno brota muy rápido y crece y es maravilloso. That's fine. Tú no necesitas por qué pelearte por lo que él tiene. Todos estamos en este pinche desmadre que es de esto de la escritura. No necesitamos andar peleándonos entre nosotros porque el negocio y el sistema aún está en contra de nosotros desde un inicio, básicamente. Es un uphill climb. Entonces, a lo que iba a decir es, ¿necesito estudiar para escribir? No, no es necesario estudiar para escribir. Escribir es necesario para escribir. Pero estudiar sí te da unas armas que no te pueden dar otras cosas, unas herramientas. Por ejemplo, sí, un escritor puede ser mega talentoso y no estudiar y pues nadie le va a quitar el talento. Pero un actor estudiado puede no ser tan talentoso, pero tiene suficientes herramientas para ese gap cerrarlo. Porque todo esto, todo negocio artístico es 2% talento, 98% trabajar y picar piedra. Entonces no necesitan estudiar, pero estudiar literatura les da ciertas herramientas que otros no pueden entender, como entender de dónde vienes, entender la historia de lo que estás tratando, entender aprender a ver tu propia obra como un producto, poder ser crítico en lo que estás escribiendo, saber qué herramientas literarias o críticas narrativas estás utilizando con las palabras correctas, saber que si alguien te pregunta, no, pues, oye, ¿por qué escribiste esto? Poder decir ese, decir, no, porque yo lo sentí, o porque no, o sea, la historia me llevó a tal porque estoy utilizando tal focalización, porque, o sea, te da palabras técnicas, te aporta la habilidad de poder usar tecnicismos en tu propio trabajo para hacerlo. Es, por ejemplo, un abogado estudia leyes o estudia lo que tiene que estudiar para saber comunicar, para saber que si le llega un contrato, saber o una defensa o por el estilo, saber exactamente de lo que él está hablando. Estudiar literatura también te sirve para poder explicar mejor lo que estás haciendo, explicar tu propia obra mejor, poder narrar mejor tu obra porque sabes de dónde viene tu inspiración, porque sabes cómo manejar la melange, el pinche caos mejor. Otra pregunta que se les puede sugerir es, oye, si estoy escribiendo, ¿cuántos borradores necesito? Tu borrador nunca se va a acabar. Tu borrador solo se va a acabar una vez que tu editorial ya la esté publicando. Registrar una obra sirve para empezar a venderla, sí, pero tienes que entender que tú nunca vas a dejar de trabajar una historia, aunque sea aquí, hasta que ya esté tu editor de editorial haciendo los últimos ajustes, cuando ya tengas un producto ya impreso que se tiene que vender. Hasta ahí se terminó el borrador. Fuera eso puedes tener 5 borradores, 10 borradores, 15, 20, los que necesites, hasta que tú llegues al punto que todo escritor tiene que llegar, que es good enough. Esto es lo suficientemente bueno para que yo esté tranquilo y feliz con eso. No busques la perfección, no busques que este draft es perfecto, este es el mejor draft. No. Busca un draft con el que tú estés contento. Con el que después de que te vayas una semana o dos y lo leas, tú te enganches. Ahí es donde ya tienes un draft que ya puedes trabajar con editores, que ya puedes trabajar para enviar, que ya puedes tratar como manuscrito.
Este, otra es ¿necesito publicar por editorial o necesito publicar por autopublicación? Depende. Si tienes el dinero para gastarlo en self-publishing, especialmente el marketing, puedes intentar self-publishing. Va a ser un desmadre porque tú tienes que estar trabajando que tus advanced review copies, tú tienes que estar manejando tu impresa o en dado caso tu distribución digital, tú tienes que estar pensando constantemente en el blurb en Kindle, en yo tengo que encontrar a quién pagarle para hacer mi portada, etcétera, etcétera. Es más trabajo, pero tú tienes más control. Tienes control total hasta eso. Si buscas una publicación más tradicional, te puede llevar muchísimo más tiempo, pero una vez aceptado, o que una editorial diga, va, yo me lo llevo, que no es una editorial de vanidad, este, tú ya pues tienes la ventaja de que tú lo único que tienes que hacer es estar al pendiente, el copyright, el ISBN, todo eso te lo va a manejar tu editorial, lo único que tú tienes que hacer es buscar un abogado en el que confíes para que ese abogado no, para que las editoriales no te vean la cara y si tu libro no vende 45 millones de copias, tú solo recibas los 4,000 de dólares que te pagaron para publicarte. O sea, a final de cuentas es un negocio, hay que estar, no nos tiene que girar la canica. Este es el tip más grande que les puedo dar, el escojan qué tipo de publicación quieren, de cómo lo quieren publicar. Porque también quiero que entiendan esto. Hay ciertos agentes, hay ciertas compañías de agentes que si ustedes intentaron hacer un self-publish, una autopublicación, y ven que no fue un éxito, los van a rechazar. No deberían por qué, pero así está. También eso me lleva al mito de tienes que ser un influencer para poder escribir. No. Yo estoy haciendo los streams porque a mí me gusta streamear. A mí este experimento me está latiendo porque tengo un vacío al cual gritarle. A veces ese vacío me escucha, a veces tenemos un poquito de audiencias o a veces me ven grabado. Existe eso. O, pero yo no estoy haciendo esto para ser influencer, para que digan, es un streamer, es un tiktokero. No, yo soy un escritor. Esto lo estoy haciendo por experimento, por diversión, por gusto. Compañía, agencia, agente o algo que les digan que tienes que tener ciertos números de seguidores en Instagram, en TikTok, en Twitch, etcétera, para que ellos te publiquen, no. No, porque en ese caso no están buscando tu arte, no están buscando tu expresión artística, están buscando tu contenido. Y contenido no es arte, contenido nunca va a ser arte. Bueno, no, nunca digas nunca. ¿Hay contenido que puede llegar a tener méritos artísticos? Sí. Pero, ok, así se las dejo. Todo arte es contenido, todo contenido no es arte. Piénsenlo. Así que no busquen esto que estén vendiendo a ustedes, o sea, de este es el libro de tal, sino este es el libro y este es el escritor. Si quieren ser considerados como escritores, si quieren ser considerados como, o sea, si quieren que ustedes como autor o como personaje vendan, pues sí, síganlo. ¿Quién soy yo para decirles qué hacer? Voy a prender mi ventilador porque está entrando el sol. Y si buscan ser primero streamers o algo, también pues yo no soy el canal que les va a decir tips ni consejos de eso, porque no lo sé. De cierta manera, esto de tips de escritura y eso, nada más lo estoy diciendo porque a fin de cuentas todo tip que les estoy diciendo son cosas que pueden escuchar y decir, ay, pero se está diciendo cosas obvias, porque lo son. Pero a veces necesitas escuchar lo obvio para decir que pues no soy el único que piensa así. Y de lo último que quiero hablar
es el, el tip más grande que les puedo dar, el consejo más grande que les puedo dar en cómo ahondar su escritura es piénsense ustedes, piénsense ustedes. Hay artistas, hay actores, hay escritores que pueden escribir la historia en distintas partes. En primero estoy empezando con la parte que en serio quiero escribir y luego me voy a ir hacia atrás escribiendo. Hay escritores que inician por el fin, hay escritores como yo que no, voy a iniciar capítulo uno y de ahí voy a ir avanzando a llegar a los bits que yo quiero explorar. Piénsense, sépanse cómo ustedes les gustaría abordar esa historia y háganlo. Si ustedes necesitan un board con con el outline de todo, con su Biblia del mundo, con todo, 100% válido, you do you. Si ustedes tienen la suficiente confianza en su memoria o en sí no lo necesitan para ir trabajando un mundo, para ir trabajando personas y todo, you do you. Yo soy un poco de lo segundo. Tengo usual, bueno, no soy una mezcla de los dos, porque a final de cuentas no se puede generalizar. Me gusta escribir una Biblia del mundo, pero a la hora de escribir la historia, a veces cambio mucho las cosas porque está funcionando mejor para la historia. O me gustaron más. Así que piénsense, sépanse si son escritores caóticos, organizados, blueprints o gardeners, y trabajen a eso, trabajen a sus fortalezas. O sea, por ejemplo, yo como escritor, mi punto débil un poco, tengo el churro de Superman en el pelo, es los personajes. Mis personajes son increíblemente sencillos, son arquetípicos. Mi fortaleza es crear mundos y sistemas complejos. Así que mi fortaleza, si es eso, en ese caso, la busco ahondar, pues la busco que eso sea el first and foremost, pero también busco ahondarle un poco, o sea, busco atarle un poco a mi debilidad. Si mis personajes son sencillos, entonces un personaje sencillo que sepa del mundo, a mí me permite exponer al mundo de una manera más elocuente, o algo que a mí me dijeron en mi curso de guión, que es el papa en la bañera. Bueno, el papa en la alberca, perdón. Bañera. Eso significa que si estás narrando algo, hazlo interesante. Si el papa te está diciendo, ah, sí, yo quiero hacer tanto, pero si lo pones nadando es más curioso para la audiencia de, ah, sí está diciendo esto, pero pues el papa está nadando, qué cagado. Y hacen que pongan atención. Lo cual me lleva a un consejo extra, que es el famoso, tengo que seguir show, don't tell o muestra, no me digas en la escritura. Depende de la historia. Hay historias en donde, por ejemplo, en una historia de detectives, funciona mucho antes de que empiecen las resoluciones, el mostrar. Si tú muestras, si tú narras lo que está pasando, la audiencia puede ir atando los cabos antes que tus personajes. Y una vez que tu personaje empiece a decir, ah, lo que pasó es esto y esto y esto y esto, y lo hilas, estás, repítanlo después de mí, cumpliendo la promesa de la premisa de la historia. Pero ahora, por ejemplo, si estás narrando fantasía, ciencia ficción, a veces funciona mejor especialmente en la construcción del mundo en el que se mueven, contar qué es esto es esto y funciona así, si lo quieren decir, o esto es esto, por esto, por esto, por esto, lo que más gusta es esto y esto. Porque una vez que ya lo planteas en el mundo, ya puedes mostrar a tus personajes moviéndose, ya puedes mostrar las cosas. En literatura es difícil el show don't tell de partiendo desde ahí, porque al final de cuentas pues todo te lo están narrando, así que everything is being told to you, todo te lo están contando, te lo están diciendo. Pero no es imposible, de hecho es muy divertido como escritor y como audiencia cuando simplemente la narración es lo que está sucediendo, pero tú empiezas a entenderlo, o sea, empiezas a entenderlo por herramientas como omisión o que es algo que sucede mucho en el New Weird, de te narran algo, te describen algo por lo que no es. Eso es un show don't tell. Y sí, es mejor en general mostrar y no contar, porque si muestras,
haces que la audiencia se enganche. Así que depende de la historia que estén contando. Si ustedes creen que lo que están contando es lo suficientemente complejo para que necesiten en ciertos momentos narrar o contar, háganlo. Si ustedes buscan experimentar y nada más es puro show, puro show, puro show, puro show, no expliques nada, solo muestra cómo funciona, también es válido. A final de cuentas, lo que quiero que saquen de esto es: todo es válido mientras no sean mamadas. O sea, y saben muy bien a lo que me refiero. CG Caraballo, ¿podrías reaccionar a una historia que está medio abandonada de mi Wattpad? Ok, te voy a hacer un asterisco aquí, CJ. Es, qué bueno, un streamer de literatura es raro, porque vamos a ser sinceros, no es algo que tú asocies mucho con un streaming, tú asocias más videojuegos o pláticas o algo, pero eso me voy, es un experimento divertido, hablar de literatura en un streaming, está cagado. Y también los YouTube, que hablando de YouTube, este se va a subir en uno que en un canal de YouTube se va a subir que es la bóveda de Otranto. Pero yo hago Twitch, hago stream cada martes y jueves a las 5 p.m. horario Ciudad de México. Así que, ven aquí, platicamos, hagan preguntas. Ahora, en lo de Wattpad, si quieres que la lean. Ah, de España. Es un cuento. Es más, te puedo hacer. Podemos hacer esto. Envíenmela por DM o por acá en Twitch. Igual para el siguiente martes. Es que también he aquí, porque si quieres que platiquemos de cómo va la historia, es lo que necesitas. Te voy a pasar una página, CJ, ahorita rápidamente. Que este, te la recomiendo mucho si necesitas un como ghostwriter o alguien con quien platicar. Es esta. Ok, mira. Me gustaría mucho leerla. Sí se ve. No te preocupes. No, me gustaría mucho leerla, pero he aquí lo que puede pasar. Si necesitas platicar de tu historia, la podemos platicar sin ningún problema. Si quieres que la lea, ahí sí me necesitas decir qué es lo que quieres que yo te diga. Y una vez eso, pues igual lo que necesitas es un editor, igual lo que necesitas es un lector beta. Ok, mira, lo voy a abrir. Lo voy a abrir. Te puedo decir esto. Si el siguiente martes, regresas al stream a esta hora, te puedo decir con gusto qué opiné de tu narrativa. Puedo hasta tomar notas, pero quiero que entiendas que si me vas a pedir más de esto, sí te voy a empezar a cobrar porque eso ya es un trabajo de edición. Puedo el martes sin ningún problema decirte qué pensé en, en general y ya si, en qué te puedo decir. O sea, si te puedo decir sí, lo más importante es si me gustó y en dado caso, qué me sé de tu narrativa. Si me pides más, ahí sí, pues, como ya lo dije, pues te voy a tener que cobrar porque eso ya es edición. Pero si te gustó, te veo el martes. ¿Qué horario de España? ¿En dónde estás en España? Canarias. Ok, vamos a checar. Este. Hora México a Canarias. Las Islas Canarias. 6 horas por delante. O sea, para ti es la 1 de la mañana, ¿no? Ok. Entonces, a las 12 de la noche Canarias. Es más o no, a las 11 de la noche Canarias, porque es cuando yo me subo acá. Es cuando voy a estar en vivo. Me envías oye, ya leíste y te voy a decir si sí o si no. Vale, ya estamos. Ahora es 1 de la mañana. Muchas gracias.
Muchas gracias. Aquí te vemos aquí te veo el martes. Y ahí nos vemos. También para los demás, esto fue Crónicas de un Debray anunciado. No, es un, hay, hay que hablar más de literatura, especialmente ahorita con esto de que AO3 medio se cayó y hubo como un drama y un poco en el cómo está tratando la literatura, un poco los consejos los vamos a seguir dando, eventualmente. Ahorita estoy hablando, o sea, pues para eso es el stream de... Todos los escritores estamos unidos en esto, o sea, no es... Hay que levantarnos. Si alguien tiene dudas, hay que responderlas. Porque en sí escribir es bien pinche, bueno, aquí le decimos pinche, es bien maldita sea difícil. Es más, vamos a hacerlo un poco global y luego ya podemos hablar un poquito más de esto. Si puedes registrarlo en España, aunque sea una obra cortita, si tú puedes registrarla tu nombre antes del martes, mejor, porque así podemos ya hablar sin miedo de que alguien pueda robarte una idea. Ese es un consejo que yo te doy. Creo que es en el Ministerio Público de Artes o no me acuerdo qué, en donde tú puedes registrar tu obra. Es más, tú lo puedes hacer en internet. Aprovecha. Ah, sí, Wattpad protege los derechos de autor, ya estás. En ese caso sí, va a ser opinión. Estoy seguro que cuando termine de leer vamos a poder hablar bonito. Y ahorita sí, nos vemos el martes porque tengo que leer algo. Esto fue, de nuevo, soy Diego, escritor. Esto fueron crónicas de un Debray anunciado. Además, ¿qué figura la fecha de creación? ¿Qué figura? Ahorita lo, ahorita lo leo. Ando. ¿Qué? Bienvenido al canal. ¿Es CJ o CJ? ¿O cómo prefieres que te digamos? Que te diga, más bien dicho. Porque lo leo como CJ y me voy a CJ. CJ, ok. Entonces, CJ, nos vemos el martes. Ahorita el stream ya está un poquito por terminar y ya hablamos bien, bien, bien de qué pasó. Tus iniciales. Ya nos vemos el martes. 11 p.m. Canarias, 5 p.m. México. Y ya la historia que lea, veamos que podemos platicar de eso. Como siempre, sean buena gente. Nos vemos el martes.